estoy esta tarde con ustedes invitado por las autoridades de la facultad como titular de una de las cátedras de la materia de contratos, que es Derecho Civil Tercero, y estamos a cargo de la cátedra B. Las autoridades de la facultad nos propusieron a los integrantes del claustro docente elegir algunos temas. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos propusieron elegir algunos temas que podrían ser de interés para un abordaje un poco generalizado de los temas del Código Civil y Comercial, y a mí me pareció importante tomar una perspectiva transversal, como lo puede ser la de la contratación inmobiliaria. Habría otras, analizar los servicios, analizar los contratos que históricamente eran llamados contratos de duración, podríamos considerar también los contratos de consumo propiamente dichos. Habría una posibilidad de tomar diversos temas transversales que connoten las modificaciones de la parte general de contratos y de la parte especial. Me parece que es particularmente interesante lo que ocurre en el campo inmobiliario a partir de la nueva regulación del Código Civil y Comercial, y por eso que nosotros vamos a ir viendo una diversidad de temas que, tengo que serles sincero, no considero que esto agote la cuestión de los contratos inmobiliarios y el Código Civil y Comercial. Vamos a ir haciendo a lo mejor un muestreo de temas que están implicados. Hay más temas, podríamos tratar el leasing inmobiliario, el fideicomiso, pero yo propuse circunscribirlo a una serie de puntos que quizás puedan ser los más novedosos o los más utilizados, tratando de combinar ese criterio. No obstante lo cual, el cambio legislativo ha sido verdaderamente importante en esta materia, pero observo que en general los operadores económicos del mercado inmobiliario no se han llevado tanto por el impacto que el Código Civil y Comercial tiene en las transacciones habituales. Ha habido interés, he visto que se han dado algunas disputas, sobre todo en el ámbito de Ciudad Autónoma y también en Provincia de Buenos Aires, respecto a la regulación del corretaje, pero me da la impresión que todas las cuestiones... ¿Qué tal? Bueno. Después lo dejan de día cuando termina. Bueno, ¿cómo no? Bueno, gracias. Vamos a ir dejando para que ustedes ya vayan haciendo lo circular. Debo decir, me da la impresión que las cuestiones han pasado mucho por las condiciones económicas de la nueva administración del Poder Ejecutivo Nacional, en cotejo con los criterios monetarios que regían, sobre todo, hasta la anterior gestión que terminó en el mes de diciembre. Parecería que ha sido mucho más gravitante y ha generado mucha más atención los datos provenientes de la economía que la modificación normativa que viene a impactar en algo que no es menor, que es el marco regulatorio. Es como que los hechos económicos mandan en el desenvolvimiento del mercado. Y tampoco ese es un dato menor. También esto merece, desde el punto de vista jurídico, alguna consideración. En lo que tiene que ver concretamente con cómo interpretar el artículo 765 en materia de obligación de moneda extranjera, que es un tema determinante del mercado inmobiliario, nosotros hemos tenido ocasión de decidir en la sala Quintero, que es la sala 1 de la Cámara Civil y Comercial de Rosario, que esa disposición del 765 no impide a las partes la elección de la manera de establecer la conversión a pesos en el caso de que no se entreguen las cantidades de dólares convenidas en una obligación. Es decir, no hemos optado por el criterio tradicional
que regía habitualmente cuando se establecía la conversión necesaria de la obligación en moneda extranjera a moneda de curso legal, sino que a partir de una serie de
una regulación orgánica dentro de los capítulos que regulan la compraventa. Hay una serie de efectos que también vienen a un poco robustecer la figura del boleto de compraventa, aunque resurge de nuevo la disputa sobre su naturaleza jurídica. En algunos ambientes notariales de la ciudad autónoma han surgido nuevamente las tesis del precontrato, el contrato definitivo. En particular, alguna idea no demasiado aburrida vamos a tratar de dejar sentada sobre un tema en donde me parece que tampoco ha habido grandes cambios, ¿no? Algo sí podemos decir de cómo se regula ahora la figura de la cesión de la posición contractual, en donde hay algunas modificaciones. Y después está este muy interesante tema de los regímenes especiales en materia inmobiliaria. Hay no solo la contratación inmobiliaria que está en abstracto, sino que después tenemos sectores en donde hay algunas disposiciones protectorias. Las que asoman en primer lugar son la ley 14.005 de compraventa de lotes por mensualidades, que cuando no se otorga la escritura pública de inmediato, después de la ley 14.005, en qué se ha transformado el régimen de prehorizontalidad, qué pasa con el estatuto protectorio del consumidor y las adquisiciones inmobiliarias, y algunas formas de atipicidad, como pueden ser algunas adquisiciones muy conocidas por ustedes por el nombre propio, pero que es la adquisición de inmuebles a través de grupos cerrados, que suelen identificarse con el nombre de la empresa que los comercializa. Decir algo de la locación, decir algo del tiempo compartido, decir algo de los, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De los conjuntos inmobiliarios. Esta sería la secuencia que nos proponemos recorrer. Lo vamos a tener que hacer de una manera bastante esquemática, pero vamos a ir manejándonos un poquito con esta hoja de ruta. Una norma que se ha incorporado en el Código Civil y Comercial tiene que ver con la relación entre el contrato de compraventa y el contrato de obra. Ya no se llama más locación de obra, sino contrato de obra. Ha dejado de pertenecer a ese género del que se hablaba de tres locaciones. En lo que hace el artículo 1125, lo que se establece es que la parte adquirente, cuando no hay una específica consideración del proceso constructivo, independientemente de la denominación que se le haya dado al contrato, va a ser considerado como contrato de compraventa. Es decir, salvo que haya habido un pacto específico sobre ese proceso constructivo. Dice el artículo 1125. Cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa, a menos que de las circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra o prestar servicios. Si la parte que encarga la manufactura o producción de las cosas asume la obligación de proporcionar una porción sustancial de los materiales necesarios, se aplican las reglas del contrato de obra. Lo que busca esta disposición, en definitiva, es garantizarle a los adquirentes un piso de derecho que mínimamente es la posición de compradores. Es toda una directiva del ordenamiento jurídico que, independiente de cuál haya sido la denominación, si lo principal no ha sido la prestación del servicio o el proceso constructivo de ese bien que se está adquiriendo, se apunta a proteger al adquirente en su posición de comprador, en definitiva, ¿no? Y esto nos da la impresión de que puede tener trascendencia para otras figuras atípicas como la de los adquirentes por grupos cerrados, a quienes a partir de esta disposición podemos aplicar analógicamente el mismo criterio del 1125, considerándolos al menos con los derechos de los compradores para lo sustancial, independientemente de lo que diga el contrato, que es algo que va a haber que respetarlo, ¿eh? Pero esta es una directiva novedosa que surge del artículo 1125.
En materia de determinación del precio, remitimos, no hay modificaciones esenciales respecto de cuándo considerar el precio de la compraventa determinado. Acá hay una reiteración de los criterios que estaban vigentes en el sistema anterior y dice el 1133. El precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar. El interrogante que se actualizó es si expreso también la obligación de pagar una suma en moneda extranjera. Tenemos allí la discusión, parecería que a partir de los criterios jurisprudenciales llegaríamos a un idéntico resultado a partir de los criterios jurisprudenciales que yo les digo, en virtud del cual las partes pueden establecer los criterios de conversión de la obligación en moneda extranjera. Parecería que esto puede ser preservado por el principio de autonomía privada. Cuando se deja su indicación al arbitrio de un tercero, aquí sí hay modificaciones en el sistema de fijación por un tercero, hay una mayor seguridad en el caso de que el tercero no lo quiera hacer. Son supuestos prácticamente inexistentes en las operaciones inmobiliarias habitualmente, o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. Este es un punto importante que lo tomamos muchas veces para recordar que si bien sigue vigente en materia de obligación dineraria la prohibición de indexación contenida por la ley 23.928, no implica transgresión al principio nominalista como surge de la determinación del precio del contrato de compraventa, fijar el precio en relación al valor de otra cosa cierta. Esto es un modo de determinación del precio en relación al valor de otro tipo de objeto, y esto no implica, bajo ningún punto de vista, colocarse en pugna con la ley de 1928, ni siquiera establecer un mecanismo actualizatorio. Aunque el objeto, perdón, Sí. aunque el objeto del contrato no tenga nada que ver con el valor del bien que se toma de referencia. Habría que analizarlo. Una compraventa, digamos que podrían las partes tomar, en principio, cualquier bien como referencia. El título en el contrato de locación, donde suele buscarse una referencia a partir del giro económico, cantidad de litros de nafta, en el caso, o cantidad de cereal, etcétera, etcétera. Fijado en relación al precio de otra cosa cierta en el contrato de locación, ¿no? Nos encontramos con un mejoramiento de una disposición típicamente relacionada con las compraventas inmobiliarias, que eran los casos de las ventas que se hacen ad hoc con indicación del área, con indicación de la superficie del inmueble, y en las que se produce una diferencia entre el área real y el área especificada en el contrato. Este es un supuesto que en el Código de Vélez aparecía regulado. Ustedes verán con lo que había dado lugar a una interpretación con el mismo porcentaje. Se hablaba de vigésimo en el Código de Vélez de la diferencia. Lo que hace el Código es simplificar un poco esta regulación. Cuando hay una diferencia, se tomó la cosa por un precio único y se consignó la extensión que tenía ese bien inmueble. A posteriori resulta que el área real no coincide con la que se expresó en el contrato. Algunos casos se han presentado. Dice ahora el artículo 1135: si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie, es decir, que vos en definitiva el precio no lo pagabas de acuerdo al área que realmente tenías, sino que estableciste pagar un precio global por el bien, y la superficie de terreno tiene una diferencia mayor del 5%, lo que era el vigésimo del que hablaba Vélez en el sistema anterior, con la acordada, el vendedor o el comprador, según los casos, tiene derecho de pedir el ajuste de la diferencia. Ahora, fíjense quién tiene el derecho de resolver la cosa. El comprador, que por aplicación de esta regla debe pagar el mayor precio, puede
y en esta opción por desvincularse. Así resuelve el código esa diferencia de expresiones en cuanto a la superficie. Marcela. No, digo, y entonces acá, si estamos en un 5%, salimos de los vicios, de todo lo error. Sí. Ese 5 no. Como si ya no se podría anular. No, es un supuesto específico que al ser tomado tradicionalmente por el código en las determinadas ventanas del cuerpo como diferencia del área. Y ahí ajustamos porque quede Ajustamos o resolvemos. Ajustamos o resolvemos. Pero salimos un poco de la. Sí, porque no tenés que entrar en la prueba subjetiva. Inicio la voluntad. No tenés que entrar en eso. Te basta la discordancia entre el área expresada en el contrato y el área real. Hasta el 5. Sí. Ya es más. Exacto, tenés otros derechos. En esto lo que hace el código es seguir la tradición del código de Vélez, mejorando, simplificando la redacción. En lo que hace a las obligaciones del vendedor, hay algunas modificaciones y algunas precisiones que se establecen. Por un lado, en lo que hace a la obligación de transferencia, el vendedor debe transferir al comprador la propiedad de la cosa vendida. Esa es la obligación, precisamente, el elemento esencial particular del contrato de compraventa. Y esta transferencia supone precisamente el otorgamiento de la escritura pública, que es el instrumento necesario para que se constituya el derecho real de dominio. También está obligado a poner a la disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que la transferencia dominial se concrete. La cooperación la deben prestar ambas partes. Las obligadas a escriturar son las dos partes, tanto el comprador como el vendedor. Ustedes bien saben que hay juicios de escrituración que han iniciado los vendedores a los compradores. Esto también es factible. El interés del vendedor es no querer seguir manteniendo como de su titularidad y que fue vendido y que hay que escriturarlo, desde luego. Hay una disposición que tenía recepción en la práctica notarial y también jurisprudencial, que es establecer que los gastos de entrega, si bien se pueden modificar a partir del pacto en contrario, los gastos de entrega están a cargo del vendedor, pero especifica el Código Civil y Comercial ahora en qué consisten estos gastos de entrega. Dice el 1138. Excepto pacto en contrario, están a cargo del vendedor los gastos de la entrega de la cosa vendida y los que se originen en la obtención de los instrumentos referidos en el artículo anterior. Es decir, no en el pago de la escritura, sino en el de los instrumentos previos que van a posibilitar el otorgamiento de la escritura. En la compraventa de inmuebles también están a su cargo los del estudio de título y sus antecedentes, y en su caso los de mensura y los tributos que graban la venta. Esto indudablemente es una clarificación que efectúa el Código Civil y Comercial, que no la teníamos en el Código de Vélez. Había sí una referencia genérica a los gastos de entrega, pero esta disposición legal suprime algunas discusiones dadas sobre lo que puede ser su composición. En lo que hace también al tiempo de la entrega, hay una norma que puede ser modificada. ¿En qué momento debe entregarse la posesión del inmueble? Adelante, no hay problema. La regla es que el inmueble debe entregarse en cuanto a su posesión contra la escrituración. Dice el artículo 1139, el vendedor debe entregar el inmueble inmediatamente de la escrituración, excepto convenciones contrarias. Muchas veces ocurre que antes de la escrituración conviene en las partes la entrega de la posesión. Pero hay que tener en claro que si ese punto no se lo aclaró, el código ahora lo resuelve de una manera muy precisa. Por eso vemos un mejoramiento en la determinación de las obligaciones de las partes. Bueno, en torno
al boleto de compraventa, podemos decir que en los artículos 994 y 995 se regulan en la parte general los denominados contratos preliminares, y en el 995 se regula la promesa de contrato, es decir, aquel contrato en virtud del cual las partes se obligaron a celebrar un contrato definitivo. Saben ustedes que durante mucho tiempo imperó en nuestra comunidad jurídica una discusión referida a la naturaleza del boleto de compraventa, que no viene tanto al caso a referir en cuanto a sus fundamentos. Las posiciones eran dos: la posición formalista, dos a grandes rasgos, la formalista y la aformalista. La formalista decía no, como el boleto es una compraventa que no se otorgó por escritura pública, es nulo y solo tiene el efecto de ser un acto convertido, en virtud del cual las partes se obligaron a elevarlo a escritura pública por la ley. La única obligación eficaz que surge del boleto es esa. El resto de los autores, de manera casi totalmente mayoritaria, en los últimos años, yo decía, no, el boleto es el contrato definitivo. La escritura que el código exige lo es para la constitución del derecho real de dominio. Pero en el boleto ya surgen todas las obligaciones que las partes pueden mutuamente exigir. ¿Qué pasa? Ahora, en el 994 y el 995 tiene recepción formal la figura de la promesa de contrato dentro de los contratos preliminares. El código, en la parte correspondiente de forma, sigue exigiendo la escritura pública para los contratos que tengan por objeto constituir derechos reales sobre inmuebles. Entonces la pregunta es, ¿se reedita esta discusión acerca de si el boleto de compraventa es ahora un contrato preliminar? Con una diversidad de argumentos. En lo particular, nosotros hemos dicho que no. Hemos dicho que el boleto, la verdad, que sigue pudiendo ser considerado el contrato definitivo de compraventa. En lo personal, yo lo dije en el comentario del 995 del Código Civil y Comercial comentado de la editorial Provenzal Impulsón, que dirigió el doctor Ricardo Lorenzetti, y entre los argumentos que pudimos dar ahí es que son varios, pero uno es que el propio código regula en la sección 8, a partir del 1170, que lo vamos a ver enseguida, el boleto de compraventa. Y entre los requisitos del boleto de compraventa que exige para su oponibilidad está el de que se hayan cumplido parte de las prestaciones, incluso el pago del 25% del precio, con lo cual no puede ser un contrato nulo, toda vez que el ordenamiento, en primer lugar, lo regula, establece su oponibilidad hacia terceros y da por sentada la exigibilidad de su cumplimiento. Necesitamos, por eso, necesariamente hablando, de un acto que es plenamente eficaz y no de un acto nulo del que solo podría reclamarse el otorgamiento o la elevación del acto a la escritura pública. Esta también ha sido la posición asumida en septiembre del año pasado por las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Adoptaron el criterio de que el boleto de compraventa no es un precontrato, no es una promesa de venta, sino que es el contrato definitivo de compraventa. Con lo cual, digamos, estamos casi igual que con el sistema anterior, bajo una nueva normativa, pero de algún modo creo que también ustedes lo perciben en la práctica cotidiana, nada más que a veces hay que ponerlo de manifiesto. La modificación de un código no supone que todas las instituciones han quedado en cero y hay que volver a pensarlas. Es decir, hay una continuidad respecto de las instituciones y en este caso con el boleto también ocurre. Podemos seguir considerándolo el contrato definitivo de compraventa. Respecto de las redacciones de los boletos de compraventa inmobiliaria, no tropezaríamos con mayores necesidades de cambios. Las
disposiciones describen habitualmente el objeto que se está vendiendo, en otras cláusulas se convienen todas las especificaciones relativas al precio, a la posibilidad de resolver el contrato, o lo que sería una cláusula comisoria, una cláusula resolutoria expresa, como la llama ahora el Código Civil Comercial. Allí los procedimientos extintivos no se han modificado, en sustancia, sí se han modificado las normas, en donde se obtiene para el caso de la facultad o de la cláusula resolutoria implícita, como la denomina el Código, algunas precisiones, pero igual hay que hacer el requerimiento bajo apercibimiento de resolución por el término de 15 días, si es que no se combinó nada, y si hay un pacto, basta con comunicar de manera fehaciente la voluntad del resolver. Digo, a la hora de ver qué hacemos con los pactos, las instituciones que regulan los pactos básicamente tienen procedimientos resolutorios semejantes a los que tenía el sistema anterior, con mayores precisiones. No estoy diciendo que la regulación sea la misma, estoy diciendo los procedimientos, las cláusulas que prevén los pactos no necesariamente tendrían que verse impactadas por esta modificación. La regulación es más compleja, esto es verdad, pero los procedimientos resolutorios son más o menos equivalentes. Si en torno a la transmisión de la posición contractual hay modificaciones, y este es un punto que tiene que ver con los boletos. Digo tiene que ver con los boletos porque la cuestión de la cesión de boletos o de los endosos de los boletos es algo frecuente en la práctica. Y nos encontramos allí con algunas posiciones en el 1636 que no eran las más aceptadas por la doctrina en materia de transmisión de la cesión de la posición contractual. Nos encontrábamos con que había habido un encuentro jurídico que había avanzado mucho en la temática de la cesión de la posición contractual, que había sido un segundo encuentro de abogados civilistas que estableció varias pautas, y uno, independientemente de que esté previsto o no, podría ceder la posición contractual. Y vamos a decir así, el comprador cedente nunca se desobligaba. Nunca, vamos a relativizarlo, nunca, salvo liberación expresa del vendedor, que viene a ser el contratante cedido. Estas eran unas reglas que permitían, en definitiva, que para todo ese haz de relaciones pasivas de las que el cedente es deudor, el contratante cedido pasaba a tener dos deudores, que era el cesionario de la posición contractual o el cedente comprador originario. Vamos a poner el ejemplo de que el comprador, el que está cediendo. Entonces el vendedor contaba con dos deudores. Ahora los artículos 1636 y 1637 establecen una regulación diferente, que es que es necesario convenir de manera previa la posibilidad de la cesión. Y que entonces ese acuerdo previo a la cesión va a determinar que la sola notificación al contratante cedido implicará la liberación del cedente. Es una modificación trascendente. Digamos, es lo que ocurriría si expresamente se contempla el punto. Ahora, es decir, el código nos ofrece un modelo de regulación para la cesión de la posición contractual liberando al cedente. Menos claro me resulta qué pasa si no se dice nada y el punto no está regulado. En principio no podría establecerse que hay una prohibición de ceder la posición contractual. No habría razón para esto. Y si el punto no está adecuadamente regulado, quizás podríamos seguir sosteniendo que no queda liberado el cedente por el solo hecho de la cesión. Digamos, cuando las partes regulan el punto, como el código lo establece, podría darse entonces el supuesto de la liberación del cedente. Está también contemplado
código la posibilidad de que subsista la responsabilidad del cedente, a quien habría que hacerle saber el incumplimiento del cesionario. Les quiero hacer notar que este sí es un aspecto en el que va a haber que poner un poco de atención, porque marca una diferencia trascendente con la transmisión de la posición contractual hasta ahora y con las interpretaciones que se venían efectuando. En un juicio de escrituración, yo tengo que demandar o sea, con esto solamente puedo demandar al titular registral, o debería al vendedor registral. Siempre puedo decir a todas las justificaciones o tengo que demandar a todos. No, porque aún en la sesión de la posición contractual anterior, el beneficio que producía que haya habido una venta y de ahí en más dos sesiones de contrato era la posibilidad de mandar directamente e inclusivamente al titular registral. En este punto no habría una diferencia. ¿Por qué? Porque justamente en la sesión de la posición contractual te evitaba tener que iniciar especies de acciones subrogatorias de uno contra otro. Entonces tenías casi una especie de acción directa contra el titular registral. Algunos criterios jurisprudenciales, recordadas, decían que no ocurría lo mismo si había una sucesión de boletos. Después del primer boleto, otra compraventa, después de otra compraventa, otra compraventa, y decía que ahí sí había que tratarlos a todos. Porque no hubo, a partir de la primera venta, sesiones de la posición contractual. Hay algunos fallos bastante rígidos. Pero si es sesión. Si es sesión, uno podría mandar directamente al titular. Bueno, en lo que se refiere a la escrituración, está todo esto relativo a la especificidad de la obligación de escriturar. En líneas generales esto se mantiene, regulada ahora como obligación tercera, en el artículo 1018. Lo único que se hace es recibirse y mejorarse la redacción problemática que había tenido el 1187 del Código del Hogar. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Porque si la requiere bajo sanción de nulidad, estamos frente a un contrato formal solemne o ad solemnitate absoluto, como ustedes lo quieran llamar. La donación de un inmueble, si se hizo por instrumento privado. Uno no puede demandar escrituración porque el contrato es nulo. En cambio, si el contrato no tiene prevista el otorgamiento de la escritura con carácter solemne o ad solemnitate en absoluto, permite demandar la escrituración. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación. Fíjense el avance que esto implica. Es la actuación del juez representando al condenado renuente, que es un poco la elaboración vigente a partir de todos los códigos procesales. Siempre que las contrataciones estén cumplidas o sea asegurado su cumplimiento. Habrá situaciones en las que la escrituración por vía judicial no se va a poder lograr, cuando exista imposibilidad de transferir el derecho del bien por la existencia de medidas cautelares o porque a lo mejor el bien fue vendido, también otra hipótesis. Todos los conceptos que ustedes tienen incorporados sobre obligación de escrituración y mora en la obligación de escrituración se mantienen. Es decir, como regla, la mora en la obligación de escriturar exige que se cumplan los pasos preparatorios para el otorgamiento de la escritura, la designación del escribano, que el escribano haya preparado y haya recabado de las partes los documentos necesarios para la preparación de la escritura, requiere que se haya realizado el estudio de títulos y que el escribano haya citado a las partes a concurrir a la escribanía en un día y hora determinada. La parte que no concurre incurre en nada. No es el mero vencimiento del plazo
considerado en el boleto. Solo en casos excepcionales ese plazo puede generar mora de alguna de las partes si esto viene acompañado de una falta total de colaboración de una de las partes para la preparación del acto de escrituración. Todas esas consideraciones que manteníamos conforme al régimen anterior en torno a que la obligación de escrituración es una obligación recíproca para ambas, que requiere la cooperación de las dos, y cómo se constituye el amor en la obligación de escritura, podemos decir que se mantiene. Entonces, sí. Si no establece el contrato sobre el tiempo de obligar, digamos, a la otra parte a escriturar, esa acción o esa obligación no prescribiría. No, la obligación de escriturar prescribe por el término de 10 años. Con lo cual, si desde la fecha de celebración del boleto no se exigió la escrituración, queda... Si el contrato nada dice en cuanto al tiempo de escrituración, prescribe igual a los 10 años. Sí, ahora ya no acabamos de hablar de 10 años, porque los plazos de escrituración generales todavía se han cortado, ¿no es cierto? Pero el ejercicio de la acción dependía de la parte interesada. No puede ser su propia inacción que mantenga vigente una obligación que en definitiva estaba pendiente, ¿no? Ella perfectamente pudo reclamar, con lo cual... Vos preguntás si no es desde que se hace exigible la obligación de escriturar. Claro, bueno, si el contrato nada dice el tiempo de exigibilidad, después de entregado el precio, después de pagado, digamos, prescribe la acción. Claro, pero lo que queremos decir, para la obtención de la escrituración, aunque hagan falta plazos, tanto sea que se intime el cumplimiento, se la constituya en mora, es decir, igualmente el acreedor tiene la necesidad de dar esos plazos, para esos pasos para ejercer su derecho, si no queda en la completa inactividad. Sí. Es un fenómeno bastante generalizado en los boletos de compraventa de la Revolución Cívico, que en general los compradores están en mora con la obligación de escriturar porque deben impuestos o la escritura les sale muy cara, dejan pasar in eternum sin exigir sin ni siquiera presentarse a la escritura. Ahí yo lo que entiendo es que en realidad el comprador que obtuvo la posesión no le prescribe la obligación. O sea, la consecuencia puede llegar a ser en cuanto a los daños, quién paga las costas que se generen, pero me parece que no le prescribiría la obligación de exigir la escritura. O sea, se daría un fenómeno medio raro que dentro de 15 años venga ese comprador a exigir la escritura y el vendedor diga, no, te prescribió la obligación. Pero está la posesión. Claro, entonces había como una teoría que decía que estar en posesión de la cosa intermedia, algo así. Si ya se encuentra en posesión del bien, incluso, bueno, siendo el inmueble de una vivienda, decía que esto denotaba su voluntad de comportarse como dueño. También forma parte del criterio jurisprudencial. El código actual ahora no sienta una regla sobre esto. Lo único que podemos decir, sí, de manera muy clara, que el Código Civil y Comercial enfatiza la protección de las adquisiciones destinadas a vivienda. No cabe ninguna duda. Con lo cual, ese va a ser también un valor constitucional a tomar en cuenta. ¿A usted le parece que el juez podría reemplazar, perdón, Sí. porque a lo mejor es medio fino, pero el juez podría reemplazar la voluntad del comprador remiso por la escritura? O sea, en el curso de escrituración no es tradicional el vendedor. No veo por qué no. Es decir, si es una obligación de hacer, lo es para los dos. Y en el caso de que el comprador nos preste su colaboración, la escrituración se puede hablar judicialmente. Y es una obligación de hacer para los padres. Por ejemplo, uno interpone una demanda de escrituración por parte del comprador para que el vendedor no existe.
Sí, se han dado muchos casos. De hecho, puntualmente. Entonces, viene un defensor de oficio. El defensor de oficio, aún pasado los 10 años de la vigencia del boleto, no dice nada. No pone ejecución. Claro, eso no. La prescripción requiere ser planteada, no puede ser invocada de oficio. Eso es una regla. El defensor de oficio, o sea, debería poner las medidas que considere necesarias. Y si la ley dice, acá pasaron 10 años, yo tengo que poner prescripción. Si el defensor de oficio no dice nada, es bueno. No habría ningún obstáculo No para, había ningún obstáculo. por lo menos en el procesado, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a ver un tema igual de polémico que lo que ustedes están mencionando, que es el que tiene que ver con la oponibilidad de los boletos de compraventa. Tenemos en el artículo 1170 la oponibilidad del boleto frente a la traba de medidas cautelares que pueda realizar algún acreedor particular del vendedor. La regulación de esta disposición, como también la regulación de la oponibilidad del boleto frente a la quiebra del vendedor, constituyen un avance del Código Civil Comercial en línea general, porque la cuestión del conflicto entre el adquirente por boleto con acreedores que han trabado medidas cautelares tiene una cuestión afrontada por la jurisprudencia sobre la base de disposiciones más generales. Ahora, la oponibilidad está expresamente regulada y están establecidos también cuáles son los requisitos. Alguna corriente jurisprudencial, como es el caso de algunos fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, sentaron criterios muy parecidos a los que recibe ahora el Código Civil Comercial. En un primer momento fue un fallo de la Corte Mendocina llamado Gardemini, fallo en pleno, y en una evolución posterior lo fue un fallo también de la Corte Mendocina llamado Covirán Sociedad Anónima, donde de manera muy parecida a la que vamos a ver en el 1170 se admitió la posibilidad de los boletos. Dice el 1170, el derecho del comprador de buena fe tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido si el comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto enlabonamiento con los adquirentes sucesivos. Es decir, hay que poder demostrar que uno le compró a quien le había comprado al titular registral. Es decir, no tiene que haber duda sobre cómo se dieron las transferencias que le dan en definitiva legitimación para obtener una eventual escrituración, que eso es lo que se está intentando proteger. El comprador pagó como mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar. Esto es una analogía con lo que ocurría en materia de oponibilidad del boleto en el régimen concursal, primero regulado por el artículo 1185 bis a partir de la reforma de la ley 1711 y después traspasado a los distintos ordenamientos concursales, la ley de quiebra 19551, la 24522, en su artículo 146 también exigen ese pago del 25% del precio y también lo hace el propio Código Civil Comercial en el artículo siguiente. Ahora, lo que se hace es establecer una solución análoga a la oponibilidad del boleto al régimen concursal. El boleto tiene fecha cierta. Esto sí que era algo muy discutido en las corrientes jurisprudenciales vigentes y terminó prevaleciendo un poco el criterio de aquellos que exigían fecha cierta. Ahora enseguida vamos a volver sobre este tema. Y la adquisición, además, no solo tiene que tener fecha cierta, sino que tiene que tener algún grado de publicidad posesoria
o registrado. El boleto tiene que haber sido inscrito o tiene la posesión en el adquirente por boleto. Respecto del requisito de la fecha cierta, digamos también que el Código Civil y Comercial ha modificado el régimen de número clauso de la fecha cierta, admitiendo de manera más amplia cualquier medio probatorio, aunque estos deben ser apreciados rigurosamente. Por eso, indudablemente, se ha producido una flexibilización en lo que se refiere a la admisión de aquellos actos que van a servir para notificar la fecha cierta, de modo tal que ya no son solo los que de manera taxativa antes enumeraba el Código Civil ya derogado. De todos modos, en esta materia se había admitido por alguna corriente jurisprudencial que lo que se exigía era fecha cierta o certidumbre fáctica, decía el fallo de la Corte Mendocina. El artículo 317 del Código Civil Comercial regula el tema de la fecha cierta. Entonces, veremos cómo se desenvuelve la jurisprudencia en torno a esta norma. La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día en que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio y debe ser apreciada rigurosamente por el juez. Es decir, hay un criterio abierto sobre lo que puede conferir fecha cierta. Parecería, de todos modos, que tampoco es lo mismo fecha cierta, aún en estos términos del 317, que la certidumbre fáctica. Vamos a ver cómo se desenvuelve la jurisprudencia frente a este criterio, porque en los hechos constituiría un agravamiento en lo que se refiere a la posibilidad de oponer los boletos. Hay autores en materia de consideración del derecho transitorio, como por ejemplo Pablo Heredia, que dicen que al constituir el artículo 1170 un requisito de eficacia para los boletos de compraventa, no se podría exigir la fecha cierta para los instrumentos otorgados por anterioridad, porque las partes no sabían que necesariamente ese iba a ser un requisito de oponibilidad. Otros autores no opinan lo mismo, pero les remarco cuál puede llegar a ser la incidencia del derecho transitorio en torno a esta disposición. En materia de oponibilidad, el concurso de quiebra del vendedor dice en 1171. Los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el 25% del precio. El juez debe disponer que se otorgue la respectiva escritura pública. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En el caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien en garantía de saldo del precio. La buena fe que se exige del adquirente por boleto pasa acá por el desconocimiento de la situación de impotencia patrimonial en que podría encontrarse el vendedor a posteriori declarado fallido. Si por el contrario hubo alguna posibilidad de que el adquirente por boleto se haya aprovechado de esa situación previa a la declaración de quiebra de dificultades económicas, ahí no va a poder ser considerado adquirente de buena fe. Porque la buena fe consiste en este particular caso en eso, en no conocer esas contingencias económicas previas a la cesación de pagos mínimos. Producida la venta en subasta pública de un bien que, o sea, por ejemplo, yo tengo el único bien que hay en
definir si el boleto es oponible o no es una cosa, y después trasladar eso a una etapa del proceso concursal, bueno, ya... Allí tiene el cliente de buena fe, incluso, en subasta pública. Claro, hay que ver si tenés la subasta aprobada y todo ese tipo de contingencias. Si tenés al adquirente, sabes que en materia de subasta no solo la aprobación, sino la puesta en posesión del adquirente. También es lo que termina de consolidar la adquisición. Claro, eso no ocurrió porque... Son una serie de elementos singulares que más que oponibilidad del boleto hacen ya de un conflicto suscitado en el propio proceso de quiebra, ¿no? Bueno, en síntesis, no vemos en materia de oponibilidad del boleto a la quiebra modificaciones respecto del régimen vigente. Sí lo tenemos en lo que se refiere al conflicto entre la ejecución individual del vendedor por parte de alguno de los acreedores que reclamaban medidas cautelares con el adquirente por boleto. Esto no cubre la totalidad de los eventuales conflictos que puede tener un adquirente por boleto. Un adquirente por boleto puede tener un conflicto con otro adquirente por boleto, o con un acreedor que tiene, un comprador que tiene escritura pública, pero si este tiene posesión, en ese conflicto puede haber el adquirente por boleto con posesión. Y mucho menos está absolutamente definido el tradicional criterio mucho más dificultoso del conflicto entre el adquirente por boleto con el acreedor hipotecario del vendedor, muy estudiado también por la doctrina y por la sanción en algunos casos jurisprudenciales. Por eso, digamos, el Código Civil Comercial avanza de una manera muy positiva en la definición de estas dos líneas de conflicto. Quedan otros que seguiremos resolviendo con las doctrinas y los criterios jurisprudenciales vigentes hasta ahora, que, digamos, son mucho más rigurosos a la hora, por ejemplo, de apreciar la posibilidad de oponibilidad del boleto de un acreedor hipotecario, en tanto y en cuanto haya certeza de que no pueda existir colusión entre el vendedor y adquirente por boleto. Es decir, no puede haber ahí desbaratamiento de la figura de la hipoteca como instrumento de crédito. Muy bien. En lo que es a los regímenes especiales, destaquemos que la ley 14.005 de compraventa de lotes por mensualidades subsiste y se mantiene vigente. El Código no ha incorporado sus disposiciones de manera expresa ni tampoco la ha derogado, con lo cual se mantiene la vigencia de esta regulación de orden público. Es una ley que, como ustedes recordarán, garantiza determinados derechos de la parte adquirente. Lo que hace al régimen de previsión totalidad, sí nos encontramos con que la ley 19.734 ha sido derogada y se incorpora una protección al adquirente de un inmueble que va a ser sometido al régimen de la propiedad horizontal específica, que consiste en la contratación de un seguro. Y se prevé, como consecuencia del incumplimiento de la contratación de ese seguro, una consecuencia bastante semejante a la que establecía el artículo 12 de la ley 19.724 para que no había afectado el inmueble al régimen de la horizontalidad. Toda esa afectación de la horizontalidad de la 19.724 ya no tiene vigencia. No hay que hacer nada para vender un inmueble por boleto que va a ser sometido al régimen de la horizontalidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que contratar un seguro. Ahí establece el Código Civil Comercial cuál tiene que ser el riesgo cubierto a través de ese seguro. Si no se contrata ese seguro, no puede el enajenante reclamar contra el adquirente, pero sí puede el adquirente reclamar el cumplimiento de su obligación respecto del enajenante. Es una solución bastante parecida a la que consagraba el artículo 12 de la ley 19.724. En lo que se refiere a la
protección de un adquirente inmobiliario por el régimen de defensa del consumidor, la verdad que en este punto nos ha tocado, bueno, analizar este tema en el reciente Tratado de Derecho del Consumidor publicado por la editorial La Ley. Ahí nuestro estudio se abocó precisamente a la problemática del consumidor inmobiliario. Y para resumir, de una manera muy sucinta algunas de esas ideas, digamos que la incorporación de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor en el Código Civil y Comercial han implicado un claro mejoramiento de la posición de los consumidores. Es decir, el Código metodológicamente opta por la inclusión de la categoría de los contratos de consumo paralela a la teoría general del contrato, a la disposición general del contrato y antes de la regulación de los contratos en particular. Este mecanismo de incorporación de las disposiciones de los contratos de consumo se hace de un modo muy especial porque se hace una transposición de las normas de la ley 2440, pero no en términos idénticos, se mejoran de manera notable varias de sus soluciones. Entre ellas hay alguna noción de consumidor que va a servir específicamente para lo que tiene que ver con la definición de lo que puede ser un consumidor inmobiliario. Esa duplicación del régimen, por eso decimos, no es una duplicación exacta, es una transposición de normas al ordenamiento general, pero de normas que aparecen con un contenido mucho más actualizado y que se insertan a la regulación de relaciones de fondo que cambiaron y que pasan a formar parte de un sistema distinto, un sistema mucho más protectorio para los adquirentes de principios, un sistema que está dotado de una cantidad de principios generales que permiten dar respuestas mucho más concretas a quien sea un consumidor, una parte vulnerable, que el sistema anterior. Entonces, la modificación para los consumidores es doble, porque el derecho privado en general brinda a las partes que van a resolver un conflicto una serie de instrumentos mucho más basados en criterios axiológicos que el sistema anterior no tenía. El abuso del derecho tiene también ahora la posibilidad de regular las denominadas prácticas abusivas o las situaciones jurídicas abusivas de una manera mucho más amplia y con la determinación de cuáles son los caminos que debe seguir el juez frente a una conducta abusiva, estableciendo el resarcimiento de daños y otra serie de elementos, como así también otros principios generales contenidos en el título preliminar: el fraude a la ley, el abuso de posición dominante, son herramientas que vienen a colorear la totalidad del sistema. Y la propia regulación de las relaciones sustantivas a las que viene a superponerse la defensa del consumidor también resulta más clara y en algunos casos más igualitaria, como veíamos la precisión de los derechos de la parte vendedora. De resultas de lo cual, pese a que ha habido discusiones fuertes con algunas posiciones consumeristas muy marcadas, no me cabe ninguna duda de que la incorporación de las normas sobre contratos de consumo al Código Civil y Comercial ha redundado en una clara protección para los consumidores en general. No cabe ninguna duda. Añadimos más, mucho más. No dudé en llegar a la conclusión de que la ley 2440 hasta parece anacrónica
de las modificaciones que tiene el sistema en general del Código Civil Comercial y en particular de los contratos de consumo. Y eso es un poco una exageración, porque lo que se produce ahora, en definitiva, cuando en 1994 la ley 440 era de avanzada, ahora la multiplicidad de instrumentos que tiene el sistema general lo comunica al Estatuto Especial del Consumidor y lo refuerza. Y se produce una convergencia de instrumentos protectores. Discúlpenme todas estas generalidades que dije para decir desde dónde miramos entonces la problemática del consumidor inmobiliario. ¿Qué es una laguna? Porque nada es el mismo particular del consumidor inmobiliario. El derecho comparado siguió varios caminos. Entonces nosotros nos tendríamos que bastar ahora con decir, bueno, se puede entonces construir, sí, ya lo hemos dicho en base a partir de la reforma que tuvo la ley 4240 con la 26.371, ya se derogó esto de que el adquirente de inmuebles nuevos cuando me dio publicidad, ya no está más en eso. Entonces ahora cualquier adquirente de un inmueble puede ser un consumidor inmobiliario, pero tiene que estar dados los dos requisitos. Los requisitos de que el adquirente consuma, como lo dice ahora en el Código Civil y Comercial, para un uso privado. Eso viene a ser, un inmueble no se consume, es decir, se usa. Y entonces el código referencia de manera adecuada la idea del uso privado. Indudablemente la vivienda refiere a un uso privado que estaría alcanzado por esa posición del consumidor inmobiliario, pero tiene que ver además un proveedor de bienes y servicios, no un particular individual que venda. Ese no estaría alcanzado por las disposiciones protectorias de defensa del consumidor, porque nos estaría faltando el otro extremo, el empresario proveedor del bien. No puede ser un particular individual que vende un bien quien se vea colocado en ese. Tiene que estar dados los dos extremos. Haya o no publicidad comercial en el medio. Generalmente la va a haber. Los efectos en este punto surgen, como no hay una regulación de la protección del adquirente inmobiliario considerado consumidor en particular, surgen de la integración general con las normas de consumo. Esto lo van a haber desarrollado en la obra que les menciono. Hemos considerado relevante la obligación de información a partir de lo que ocurre con gran cantidad de emprendimientos que tienen por objeto promover la adquisición de viviendas y en los que después hay dificultades inmensas a la hora de la operación de la escrituración. Por eso decimos, una de las protecciones más intensas que tiene el consumidor inmobiliario tiene que ver con el contenido de la obligación de información, así explicitado por sus alcances, y con la posibilidad de considerar también que algunas de las cláusulas de los instrumentos que perfeccionaron van a estar sujetas al control del contenido, para ver si se puede haber escapado alguna cláusula abusiva como contenido de esa relación. Para lo cual hay que comparar los derechos que tendría el adquirente de acuerdo al derecho dispositivo, contenidos en la regulación, por ejemplo, del contrato de compra-venta. Pueden en algunos casos superponerse las soluciones de los estatutos protectorios. Puede un adquirente de la ley 14.005 ser considerado igualmente un consumidor inmobiliario, y así nos encontramos frente a soluciones que, si bien en general son bastante equivalentes, en algunos casos pueden redundar en instrumentos específicos de protección. Y desde luego que la figura del consumidor inmobiliario podría presentarse en el contrato de locación, pero de manera excepcional, porque allí encontrar el locador que pueda ser considerado proveedor profesional del bien es también una situación excepcional. No lo es, en cambio, así en los tiempos compartidos, en donde en general esta por el propio Código Civil Comercial es considerada una relación
de consumo. Y también puede ser considerado consumidor inmobiliario o adquirente consumidor merecedor de la tutela específica de las normas de defensa del consumidor, del Código Civil Comercial y de la Ley de 4240, la persona que celebra un contrato de fideicomiso adquiriendo a través de la figura del fideicomiso. También podría ser alcanzada por estas normas protectorias en algún fallo en la sala también ya hemos tenido ocasión de decirlo, por más que también la jurisprudencia a nivel nacional lo decidió en el mismo sentido. Bueno, en materia de instrumentos precontractuales, ya dijimos, no hay ostensibles modificaciones que la regulación del Código Civil Comercial produzca, estos instrumentos que habitualmente sirven de preparación para el otorgamiento de los contratos. En materia de locación de cosas, vamos a decir expuestamente dos o tres cuestiones. Lo que se refiere a la forma del contrato debe ser escrita. Hemos participado también cuando hicimos el comentario de los artículos de forma, que no es que el contrato haya pasado a ser un contrato formal no solemne, nos parece que se puede seguir hablando todavía de una forma de aprobación exigida para el carácter escrito de la forma del contrato de locación. Un tema no obstante discutible. En el artículo 1190 se mantiene y se trae de lo que era la Ley de Locaciones Urbanas de 1991 derogada, algunas de sus soluciones pasan al Código Civil Comercial. El continuador es aquella persona que ha recibido ostensible trato familiar y que frente al fallecimiento o abandono del locatario puede continuar el contrato de locación, sin que éste tenga que traspasar sus efectos a los herederos del locatario, sino a quien ha recibido el ostensible trato familiar. La locación habitacional incorpora las disposiciones de la derogada Ley de Locaciones Urbanas que se referían a las disposiciones especiales de la locación con destino a vivienda. Ahora se habla de uso habitacional y nos encontramos con que no se permite el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes, depósitos de garantía o exigencias asimilables por la cantidad mayor del importe equivalente al menos un mes, el pago del valor llave o equivalentes, todas soluciones que estaban en la Ley de Locaciones Urbanas. El plazo máximo se ha ampliado, como ustedes lo saben muy bien, para el uso habitacional a 20 años, quedando allí la posibilidad de renovación siempre y cuando las renovaciones no excedan este plazo de 20 años. Me faltaría decir en torno al contrato de locación que se mantiene también la responsabilidad de los fiadores hasta el momento de la extinción del contrato, es decir, hasta el momento del vencimiento del plazo. El código derogado caducía la fianza, artículo 1225. Era la disposición que estaba incorporada en el código anterior como artículo 1582 bis. El Código Civil Comercial la regula y es la cesación automática de la responsabilidad del fiador, salvo que el locatario no quiera devolver el inmueble y sea necesario iniciar el juicio. Y tampoco se puede otorgar un consentimiento a que subsista la responsabilidad del fiador de manera anticipada, sino que lo que hay que hacer es recabar allí el consentimiento del fiador una vez vencido el plazo del contrato. Esto es muy importante para los locadores una vez que termina el plazo contractual original. Y ya termino. Yo avisé que íbamos a cubrir todo, porque la verdad que la perspectiva de la contratación inmobiliaria es muy vasta, muy interesante, pero muy vasta. Mencionar que en materia de derechos reales se regulan los conjuntos inmobiliarios a partir del artículo 2073, es una regulación moderna, adecuada, que permite hablar de cargas comunes para diversos tipos de conjuntos inmobiliarios
cambia el criterio que estaba vigente en la ley de sistemas de tiempo compartido del 16.356 y estableció una serie de garantías para los adquirentes. Pareciera que con una postura regulatoria distinta a la de la ley. La ley ha sido derogada en parte. Lamentablemente han quedado vigentes de la ley 26.356 algunas pretendidas regulaciones que quieren ponerle coto a las denominadas estas prácticas desaprensivas de presión sobre quienes van a, digamos, a una exhibición, que lo que puede ser un tiempo compartido. Esta presión es exagerada, hay situaciones bastante incómodas y no aparecen del todo garantizadoras las normas de la ley 26.356 para los adquirentes que son sometidas a estas prácticas desnaturalizadas. Porque una oferta y una publicidad y un regalo lo puede hacer cualquiera. Ahora la ley parecería que quiere favorecer, que quiere dar un marco jurídico para que esas prácticas de comercialización un poco encarnizadas contra quienes asisten a estas propuestas se desarrollen. Y lamentablemente esa parte sigue vigente de la ley 26.356, pero, digámoslo, como sorprende, pero ocurre ahora es el Código Civil y Comercial el que va a colorear y a dotar de instrumentos a los adquirentes por encima de la ley 2440. Entonces, ahora las propias prácticas abusivas que ya tiene la ley 2440, pero que ahora tenemos las situaciones jurídicas abusivas del propio código, la buena fe, la obligación de información, etcétera, van a permitir, bueno, complementar un poco esto que la ley de sistemas de tiempo compartido deja un poco a expensas de lo que puedan ser las prácticas de marketing que se pongan en funcionamiento para la comercialización de los sistemas. Las novedades son muchas en materia de contratación inmobiliaria. En general, el mejoramiento es ostensible. Hay un plus en lo que se refiere a los grados de certeza jurídica que el ordenamiento otorga, y a lo mejor en donde tenemos un grado de indeterminación mucho más importante en materia de consumidor inmobiliario, pero de todos modos reconocemos los avances que ha significado la incorporación de las normas de contratos de consumo al Código Civil y Comercial y los efectos que esto ha provocado en todo el sistema. No sé si hay preguntas, pero con respecto a la cesión, en el caso de la transacción de un inmueble que tiene un contrato de locación vigente, sí. usted dijo con el tema de la identificación del nuevo adquirente, o sea, el nuevo adquirente respecto al contrato lo compra en esas condiciones. ¿Basta con que notifique la adquirente al inquilino de que hay un cambio de dueño y que se continúa con el contrato para desvincular al anterior locador, o el locador que va a tener que también notificar al inquilino, o queda vinculado? Eso es lo que no. Bueno, digamos que ese contrato la cesión, a ver, tenemos que ver acá la cuestión temporal. Si la cesión operó antes de la entrada en vigencia del Código Civil Comercial, bueno, si estamos en una sesión posterior, no se van tampoco a poder hacer totalmente efectivos los derechos tal como están regulados en el Código Civil Comercial, porque el contrato cedido también es anterior. No, el contrato es con el nuevo código también. Siendo el contrato de locación con el nuevo código. Y hay una enajenación posterior del bien, donde el nuevo adquirente, respecto al contrato, lo quiere hacer. Tiene que notificar el nuevo adquirente del inquilino para desvincular al anterior locador, o no es suficiente con que sea el contrato. Sí, bastaría con que se lo notifique.
tiene que surgir, de acuerdo a lo que el código dice, que haya un pacto de transmisibilidad de la posesión contractual establecido en el propio contrato de locación que prevé sus términos, ¿no? En lo que hace a la transmisión de la posesión contractual. Pero lo que ocurre es lo siguiente: cuando vos tenés un nuevo comprador, no es que hay una transmisión de la posesión contractual por la fecha, es ex lege que pasa el nuevo propietario a hacerle oponible los términos del contrato de locación. No es que hay un acuerdo de que se transmite, no, él lo debe respetar y a la vez vos lo vas a ocupar en lugar del nuevo propietario. Creo que tenés un matiz así, ¿no es cierto? No, yo me refería a la vinculación entre el inquilino con el primer abogado. Faltaría la notificación. Claro, por eso el código de la OCT dice como que se tiene que vincular a través de la notificación que le hace el nuevo adquirente. Entonces me quedaba la duda respecto de eso. Acá en rigor ni siquiera habría necesidad de desvincularlo, porque creo que él ha dejado de ser propietario. Claro, por eso. La ha dejado. Me quedaba la duda. Tenemos un puesto serio. Es un puesto especial. Antes se discutía si había que en el contrato escribir una cláusula que dijera que se cedía dada la enajenación de la finca, y ahora parece que con el nuevo código esa cláusula no hace falta, porque al final ya pasa como dice el doctor Ariza directamente al nuevo adquirente. Pero hay que avisar que hay que estar nuevo domicilio. Sí, eso sí, eso sí. Con respecto a la moneda extranjera, por ejemplo, una venta que se establece en moneda extranjera, si se hace un boleto de compraventas, la persona que tiene que pagar después del boleto a la infiltración, ¿puede negarse a pagar en moneda extranjera? Por decir, no lo pago en moneda extranjera, pago en pesos o no. Bueno, el ordenamiento actualmente confiere la posibilidad de desobligarse pagando en moneda de curso legal. Lo que las partes podrían hacer es establecer el modo de conversión de la moneda extranjera a moneda de curso legal eventualmente. Y ahí es donde surgen una serie de opciones conocidas por todos, que en definitiva llevarían a que el término económico sea lo mismo para la parte acreedora, que no vería menoscabado su interés económico. En ese caso, vemos cómo queda el código en este punto. Bueno, muy bien, gracias.